proyectos, ¿no? Dado este COVID-19, de aquí en adelante, todo, absolutamente todo, lo que se va a trabajar con excepciones, ¿no? Es a partir de proyectos y todo se trabaja en proyectos. Y es más, ustedes como ya son científicos y tienen el título profesional, el grado académico, bachiller, luego maestro, quizás doctor, entonces ustedes ya van a ser directores y planificadores. Así que este curso, ¿no es cierto? El método les va a servir para vuestra vida, para cualquier proyecto. Y ahora cuando les contraten con el título universitario, de frente les van a encargar proyectos, ¿no? Entonces, este curso tiene este sentido, el sentido de los proyectos, ¿no? Tiene el sentido del proyecto. Entonces, por eso es importante este curso, porque como todos los demás, ¿no? No es más importante. Es importante porque te ayuda a ver. Entonces, ¿en qué consiste el curso? Entonces, como el curso, su fin último es proponer alguna solución, proponer, pensar soluciones, ¿no es cierto? No puedes hacer las cosas si no lo piensas antes, ¿no? Como dice Einstein, no hay cosa más práctica que una buena teoría. Entonces, la primera parte que hemos hecho hasta acá ha sido el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que quiere decir fundamentalmente, el diagnóstico es grande, ¿no? Nos llevaríamos quizás toda una carrera haciendo un diagnóstico de un país y quizás ni un semestre, quizás media carrera, no sé, pero el diagnóstico es fuerte porque tendríamos que hacer un análisis profundo del país, ¿no? Entonces, lo que hemos optado es diagnosticar a grosso modo, ¿no? Con la literatura que tienen a la mano, que les he proporcionado, el sentido común que tienen ustedes, ¿no? El problema estratégico. ¿Por qué el problema estratégico? Porque de ese problema estratégico depende el resto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este diagnóstico? Que nos brinda el dato de lo más fundamental. Si queremos solucionar un problema de una comunidad, de una sociedad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es ubicar dónde está el problema. Pero como hay miles de problemas, como hay muchos problemas, como hay bastantes problemas, una sociedad tiene muchos problemas, toda sociedad tiene problemas y debe tener problemas porque los problemas lo mueven a uno. Los virus han sido los que han generado el desarrollo humano, por eso no hay que asustarse de los virus. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese hecho, el hecho de tener varios problemas, nos obliga a buscar uno, el problema estratégico, ¿no? El punto estratégico, ¿no? Nos ubica a ubicar ese punto estratégico, ¿ya? Entonces, ¿por qué el estratégico? Porque si solucionamos ese problema con poco costo de tiempo, poco costo de esfuerzo, porque no tenemos todo el esfuerzo del mundo, no tenemos todos los recursos, pero con esfuerzo, obviamente, con inteligencia, si solucionamos ese aspecto, ¿no? Solucionamos el resto de aspectos, ¿no? Por eso se llama estratégico, porque es un aspecto del cual dependen los demás aspectos, ¿no? Por eso se llama estratégico justo por eso, porque de ese dependen otros, porque por ese pasan todos y ese pasa por todos, ¿no? Entonces, de ahí que se llame estratégico, ¿no? Se llama estratégico justo por eso, porque es tocando ese tocas los demás, ¿no? Pierdes tiempo tocando otros aspectos porque puedes solucionar la parte. En cambio, con este, si no solucionas del todo, por lo menos, ¿no es cierto?, avanzas en una solución estructural, que así se llama, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos buscado el problema estratégico con diferentes métodos, les he dado técnicas, les he dado cómo buscar, cómo impacta el problema estratégico en cada aspecto de la sociedad, lo económico, lo social, lo político. Les he dado textos, explicaciones, un ejemplito de cómo se hace el texto, ¿ya? Y cómo se comprueba si es estratégico o no. Lo comienzas a hacer chocar con lo económico, a hacer chocar con lo social, a hacer chocar con lo político, y recién no va funcionando esto, ¿ah? Va viéndose si funciona o no, en fin. Entonces, se trata de eso, señores alumnos, ¿no? Que ustedes han descubierto de alguna manera y a algunos todavía les falta claridad, ¿no? No la ven bien, no la miran bien, ¿no? Entonces, algunos de ustedes, pues, ha descubierto, ¿no? El problema estratégico, les falta aclarar, ¿no? Entonces, ahora, como el problema estratégico generalmente es un problema superficial,
Si bien es cierto, es estratégico y que mueve a todo, ¿no? Ese problema a su vez, ¿no? Está motivado por algo más profundo. Digamos que, no sé, yo tengo un dolor de estómago permanente, ¿no? O la corrupción, ya es un problema estratégico, ¿no? Que cruza todo, que ha creado la crisis política actualmente, ¿no? Han visto ustedes cómo los congresistas, la mafia está volviendo a restaurarse en el Congreso, ¿no? Todos esos intereses de empresarios que quieren ganar a la mala, sin pasar prueba de calidad, igual, ¿no? Pan ahora al presidente, ¿no? Lo han cuadrado y quieren habilitar a todos los corruptos que han sido sentenciados para que participen en las próximas elecciones y de nuevo hagan feria con el país. Entonces, digamos que este, ese es el problema, pero hay algo más atrás de ese problema, ¿no? Por ejemplo, viendo el caso de este problema de la mafia que está renaciendo, ¿no? Ahora, con el Congreso, ¿no? Que ha bajado, que tampoco son angelitos los del Ejecutivo, ¿no? No, tampoco son angelitos, ¿no? Entonces, la mafia está por todo lado, ¿no? No solo está en un lado, cruza, se mete a todo. Entonces, para explicarte esa mafia, por ejemplo, esa corrupción, tienes que explicarte algo más atrás, ¿no? Y conversaba con uno de vuestros compañeros antes de empezar y le decía, profesor, para mí es el problema, no sé, de la corrupción, también decía, ¿no? Pero yo le preguntaba, ¿cómo es que te explicas que esa persona, teniendo valores, siendo cristiano, conociendo algunos de su ética, de su moral, ¿no? Que es buena gente, como Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo, pucha, daba plata, daba enorme cantidad de plata a los pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que siendo así, siendo una persona hasta religiosa, ¿no? Roba, mataba, ¿no? Hitler se persignaba, iba a la iglesia, lo cuidaba un pajarito que tenía y lo oraba cuando se murió, pero sin embargo, con toda frialdad mató 6 millones de judíos, es responsable de casi 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin asco los mataba, los cremaba a los judíos. Entonces, ¿qué ocurre, no? O sea, ¿qué pasa con esa gente que roba, pero que no tiene remordimiento? Y tú te das cuenta que no es pues que tienes remordimiento, no, sino que tiene la cultura de que hay que robar, o sea, cree que le corresponde esa plata, entonces es un problema mucho más allá de la moral, ¿no? Es mucho más, ¿no? Inmoral es el que sabe que se está haciendo daño y hace daño, ¿no? Pero amoral es el que no sabe que está haciendo daño. Yo creo que el problema de esta gente, de estos corruptos, ya que hablamos de corrupción, ¿no? Por decirte, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? O sea, con esto te estoy poniendo ejemplo del trabajo, ¿no? El problema de los corruptos, ¿no? La gran parte, es que no saben que son corruptos. O sea, están conscientes de que eso tienen que hacerlo. No, tienes que robar. El poder es gasto. Para llegar al poder tienes que pagar, aceitear por acá, aceitear por allá, y eso es una millonada. Entonces, sí o sí tienes que meterte en un negociado entre la empresa, entre el poder económico y el poder político. Finalmente, el poder político no es sino reflejo del poder económico, ¿no es cierto? Entonces, sí tienes que meterte con una gran empresa, y para eso se constituyen grandes mafias, cárteles, ¿no? De constructoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Brasil hay como 300 constructoras muy buenas, empresas honestas que se han hecho con gente con su platita ahorrando, ¿ya? Pero entre esas 300 constructoras, ¿no es cierto? Hay algo de 10, 15 que son un club. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, el gobierno licita una obra con alto presupuesto, una obra importante. Ya, puede que gane, si es que es limpio el concurso, una empresa pequeñita, que no tiene mucha maquinaria que puede alquilar, pero lo va a hacer porque tiene ética, porque tiene tecnología, porque tiene buen personal, ¿ya? Pero ¿qué hace la mafia? ¿No?
Entonces, de 300 constructoras en el Brasil, 15, 14, 20 se juntan y dicen, ya, una de los 20 va a ganar. Los 20 nos presentamos al concurso, pero con la siguiente condición. Nosotros vamos a hacer todo para ganar. Hacen una bolsa, una cuota. A ver, tú, tantos 100 millones, tú 50 millones, ¿cuánto puedes dar? Y las otras son por miles de millones. Ya tú das 40 millones, 50 millones. De acuerdo a lo que dan, hacen un carrusel. Ya, en esta primera tú vas a ganar y tú vas a llevarte tanto. En esta segunda tú vas a ganar. En esta tercera tú vas a ganar. Pero ¿cómo hacen para ganar? Ya, yo ya tengo comprado al ministro tal, yo ya tengo comprado. La obra cuesta, digamos, 100 millones. Ya, ellos van a licitar por 100 millones, pero después va a haber otra licitación que va a costar 400 millones, como el gasoducto sur, ¿no? Que primero costaba un precio X, después aparece con un precio de 10 veces X, ¿no? Entonces, ese 10 veces X es el robo, pues, de toda la plata de un Estado, ¿no? La obra cuesta un X y 9X es para el dinero de los funcionarios tienen que repartirse. De ahí, entre todos los carteles que van a construir. O sea, de tal manera que estos 15, 20 dejan de lado a 280, 290 empresarios honestos que podrían ganar. Entonces, lo sacan de por sí, no lo sacan del esto. Entonces, que acá, por cada obra, a cada uno le van a dar también su monto, ¿no? O sea, tú pones un poco de dinero, pero ese dinero que has puesto como cuota se te revierte con la coima, ¿no? Entonces, ya tú has puesto tanto por ciento, te voy a dar tanto por ciento por tu dinero que has puesto, ¿no? Y esta vez me toca a mí, mañana a él, a él, a él. Entonces, eso se llama un club, eso se llama un cártel. Entre ellos nomás venden todo eso, ¿no? Entonces, controlan el mercado. Nadie que no sea del mercado se mete. Primero que se mete, le meten sicario, ¿no? Entonces, esas personas, muchas de ellas, no tienen conciencia de que están robando. Dice, así funciona el mundo, así ha sido siempre y así será. Ingenuo tú, tonto tú, si es que crees lo contrario, ¿no? Entonces ya no solo son amorales, sino que han desarrollado toda una cultura, una estructura mental social mediante la cual todo funciona así. Y funciona así a todos los niveles, al nivel del gran cártel y al nivel de la gente pequeñita. ¿Cómo es que encontraron, y vean la serie El Mecanismo en Netflix, ¿no? ¿Cómo es que encontraron, descubrieron a los de Lavallato, ¿no? Y después nos enteramos que estaba Argentina, que estaba Chile, después hasta Cusco, ¿no? Cusco, mira, la falta de oxígeno, el colapso de los hospitales, ya saben a quién se debe, ¿no? ¿Cómo descubrieron esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, que la corrupción no es solo un acto, no es solo una conducta moral, es una cultura que cruza todos los grupos sociales. ¿Cómo es que descubrieron? Los campesinos estaban metidos en esto. De pronto había un campesino pues que nunca sabía, ni siquiera en su vida habría agarrado pues cuánto nosotros, máximo tu papá, nosotros tendremos ahorro de cuánto, de 3.000 soles para el próximo mes, no sé si eso ya era mucho, ¿no? Máximo tendrás, pues tendremos a veces un poquito de maíz ahí para ver, ¿no? Y hay que cada día hay que chambear para comer, para el menú. Pero de pronto un campesino que tiene así, que no tiene ni siquiera dónde caer muerto y que cada día tiene que ganar su jornal para comer con las justas, él y su familia, de pronto deposita 368.000 dólares, no sé cuánto, ¿no? Y caramba, pues ¿de dónde tiene este campesino eso? Que ya no tiene ni para su menú del día y tiene esa cantidad que deposita. Entonces van haciendo un seguimiento, ¿no? Pero ¿a dónde voy? A que con todo esto nosotros sabemos que el proceso de corrupción, el proceso de exclusión, el proceso de pobreza, el proceso de, no sé, la falta de educación y tantos problemas que ustedes están trabajando, son solo la manifestación de algo más profundo,
de algo más profundo, ¿no? Hay tanto dinero en las regiones para gastar en educación, tanto dinero, por ejemplo, entra a las universidades de sitios vulnerables del canon sobre canon. Dineros y dineros, chorros y chorros ha pasado por la convención, por Echarati. ¿Y dónde se ha ido? No, no se puede hacer esto. Mejor devolvamos. Claro, si tú estás pensando en qué obra hacer y de esa obra cuánto vas a morder y robar, obviamente te la vas a pasar el tiempo y toda tu gestión en ver cómo robas. Y si has llegado al poder adeudándote con grandes cantidades de dinero, de mafiosos, agencias, empresas, obviamente todo el rato estarás pensando cómo pagar ese dinero. Porque más tarde te pueden meter una moto, vienen a tu casa y te meten 2 tiros, le pasa algo a tu familia, y ya te has metido en la mafia. Y obviamente todo el rato que estás en el cargo y que pasas rápido, estarás pensando cómo morder. Pero como arriba también no todo está podrido, alguien te dirá, oiga, ¿para qué esta obra no está bien fundamentada? ¿No? Y como yo no puedo robar por investigación, por pagar a profesores, por invertir en internet, ahí no se puede robar, porque ahí no hay cemento, ahí no puedes alterar el precio de mercadería que compras ahí donde tu paisano, y porque tienes que comprar internet, routers, sistemas de conexión en otro sitio, y ahí es más difícil, y ahí es casi imposible. Entonces no estás pensando en progresar, estás pensando en cómo robar, y al fin y al cabo se te ha pasado toda la plata, se ha ido a Lima, no has hecho nada, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿a dónde voy? Que el asunto no es robar, sino que la gente está convencida de que tienes que robar, sí o sí, es parte, es tu derecho. Yo estoy acá, me he sacrificado, he dejado de hacer tal cosa, me corresponde. Y además hay mucha gente a mi alrededor que también está esperando lo suyo, ¿no? Entonces, es eso que tienen que buscar, el fondo del fondo, ¿no? Más allá del fondo, ¿no es cierto? Más allá del epidermis, del dolor de estómago, ¿qué cosa hay dentro? Si está fallando el páncreas, el hígado, el sistema linfático, de repente algún tipo de ADN que no deja que funcione la digestión, algo más profundo. No es el dolor de estómago, es algo más profundo. No es la corrupción, no es la exclusión, no es la pobreza, no es la brecha social, no es la flojera y todo eso que están hablando ustedes. Es algo más que hay atrás. Entonces, eso está faltando hacer en ustedes en vuestro trabajo. Les está faltando profundizar, entrar más adentrito, más, una explicación mucho más que lo que se ve, ir más allá, mirar más al fondo, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer. Yo no les pido que me hagan pues un trabajo, pucha, delicadísimo, con prueba, efecto, y no, sino estamos ensayando, ¿no? O sea, ya después, cuando tengan tiempo, cuando sí tengan ya una responsabilidad, ahí sí, ¿no? Y de hecho que después de este semestre o lo que queda del semestre, ya tienen que estar ustedes preparándose bien, porque ya les he dicho, ustedes van a decidir políticas de restauración, van a decidir políticas culturales, uno no sabe. Y a pesar de que no tengas, te van a consultar. Siempre va a llegar alguien porque, bueno, por política, porque ha estado cerca del poder, porque no siempre pues, llegas, ¿no? Hay cargos de confianza y alguien que llega y va a mirar al costado. ¿Quién me puede ayudar? Y siempre tienes que estar ahí. Hagan carrera, más que política, hagan carrera profesional. Y desde ahí se influencia mucho, bastante. Si estás bien preparado, una palabra tuya, plum, cambia las cosas. ¿No? En cambio, un político tiene que estar ahí metido en la cosa y todo el rato y pierde su tiempo y no se forma. Tiene intuición, tiene mirada. Muchos políticos son de calidad, ¿no? Y honestos. Pero la gran mayoría llegan a puestos porque están cerca del director y porque desconfía de otro grupo, hay otra mafia, entonces mejor, como otra mafia me va a atacar, mejor yo pongo uno acá. Y como yo a veces soy muy mediocre, mi carácter es bajo,
pongo a alguien más bajo que yo porque tengo que dominarlo, ¿no? Entonces, alguna vez van a ser solicitados, ¿no? La ciudadanía va a pedir obras serias, va a pedir cosas mucho más trascendentes y ahí tienes que estar, ¿no? Y ahí tienen que estar ustedes, tienen que estar ahí y deben estar, ¿no? Porque les corresponde eso. Entonces se trata de esos jóvenes alumnos, se trata de que ustedes ya desarrollen a un nivel muy bueno el análisis de situacional, el diagnóstico, ¿ya? La propuesta y elaborar planes, ¿no? Planes, ¿no? Ya, o sea, para efecto de tesis es paper, para efecto de académico, ¿no? Y para efecto de concreciones de proyectos concretos que ustedes van a trabajar, son proyectos, ¿no? Proyectos de obra, proyectos de intervención cultural, proyectos de desarrollo cultural, ¿no? Entonces, si no saben diagnosticar bien, si no ubican el problema estratégico, todo el resto va a fallar. Por eso es que en muchas universidades, ¿no? Ya ni siquiera te piden la tesis completa, sino con que tú hagas un buen análisis del problema, uno bueno, un buen planteamiento del problema, ya te titula, porque de eso el otro sale por un tubo, ¿no? Si has hecho un buen planteamiento del problema, has descubierto, porque eso sí es bien costoso, es por eso es que hemos sufrido hasta ahora, ¿no? Pero más seriedad, pues falta, más, póngale entusiasmo, ya no por la nota o porque yo les digo, por dignidad, dignidad, ¿no? O sea, van a ser titulados, van a tener un grado académico y presentar una cosa así, ya pues, ya, no se insulten ustedes mismos, pueden hacer mejor, ya sé, yo puedo entender a la gente que realmente no tiene condiciones, realmente, ¿no? Y está pasando, ¿no? Ahí está una pobreza, pero ni eso siquiera, ni eso justifica porque hasta en eso, ¿no? Salen las agallas y sale una posibilidad. No tendrás plata para el internet o a veces hasta para comer, quién sabe, pero no te falta voluntad para hacer bien las cosas. Sí, y todo es un sacrificio. Todos estamos pasando cosas terribles. Les acabo de contar qué estoy pasando yo y qué más estaré pasando y no quiero angustiarlos. Y estoy acá. Y no solo por la chamba. ¿Sí? Podía pedir permiso, decirles, profesor, ¿no? Y acogerme a la ley que me favorece. No, estamos acá y todos tenemos que estar acá, ¿no? Con las posibilidades que tenemos. Si no se puede, ya pues no se puede, ¿no? Y humanamente se entiende, ¿no? A eso voy, jóvenes, a que se esfuercen, porque esto les va a servir para la vida. Ese pensamiento estratégico, ese pensamiento de proyecto, ese pensamiento de investigación, así se llama, pensamiento de investigación, acción, de planificación, ejecución con eficiencia, ¿no? Llámenlo como quieran, planificación estratégica situacional. Hay varios nombres que les ponen a todo esto, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes campos, pero es la planificación, la correcta elaboración de un proyecto que empieza siempre por un buen diagnóstico y de la parte más vulnerable, ¿no? Lógico, tienes que considerar también la parte de lo positivo, ¿no? La fortaleza, la oportunidad, para también cómo con eso puedes coadyuvar, mejorar o potenciar o disminuir, ¿no? El problema, ¿no? Entonces, de eso se trata, jóvenes, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta para ya entrar al ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta para ya entrar al complejo? Al complejo, digo, al ejemplo. ¿Qué dices, Yuli? Profesor, buenas tardes. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Qué me dices sobre esto? ¿Te ayuda algo? Sí, profesor, justamente mi tema estaba abarcando el problema que usted estaba mencionando, ¿no? Estaba revisando unos libros que tenía y en ahí también se está pudiéndose ver un poco lo que es el problema profundo y como usted estaba indicando, justamente estaba viendo ese problema, ¿no? Que hay una sociedad bastante
estructurada en nuestra sociedad, demasiadamente marcada, que como nosotros Ya, mismos, pero hay ¿cuál es una, la como causa dicen, de eso? ¿Cuál es la causa profunda de eso? O sea, más que narrarme el problema, ujú, ahora explíquenme su causa profunda. O sea, hasta ahora han hecho ustedes una cosa muy buena en narrarme, en describirme, en decirme, este es el problema. Pero pocos me han dicho de dónde viene, cuál es su origen más sustancial. ¿Me dejo entender, Julie? bueno, profesor, lo que yo estaba viendo es que al existir una sociedad bastante estructurada, siempre va a haber un grupo que va a querer permanecer en la cima y otro grupo que va a querer someter a algún grupo mayor, Ya, someter pero una lucha de uno de otros. Julie, esa sociedad estructurada, disculpa que te corte, ¿es la causa o es el efecto? Para mí podría ser como una causa-efecto también, No, profesor. es el efecto. Porque para que haya una sociedad estructurada, como tú estás diciendo, hay un pensamiento que estructura esa sociedad. Claro, la desigualdad, por la misma No, desigualdad de pensamiento, no, desigualdad de... la desigualdad es un producto, no es una causa. Mm, Para que haya desigualdad y la sociedad estructurada, que tú estás hablando muy bien, y eso te felicito porque ya has identificado, hay toda una manera de pensar, una manera de concebir esa sociedad. Hay algo que dice esa persona que el mundo es así. O sea, para que tú explotes a otro, para que tú seas un frío y lo pises al otro, para que seas tan frío y no tengas remordimientos morales, necesitas primero tener un pensamiento y una concepción de que eso está bien. ¿Me dejo entender? claro, claro, profesor. Es que se tiene Ya, que primero tener pues sí, una idea clara de que lo que estás y eso haciendo tienes está que buscar, bien. eso tienes que explorar, eso tienen que explorar y para todos les digo esto, exploren eso. ¿Qué cosa hace que esa persona robe, sea estructurada, tenga en su cabeza que hay seres superiores e inferiores, que hay unos señores y otros cholos, que hayan unos de primera categoría, otros de segunda, que haya unos quituchis, como dicen, y otros señores? O sea, les dan varias palabras, les dan varias terminologías. La terminología es rica en eso, pero no es la terminología y el trato lo que quiero que ahora digan, es qué cosa los motiva, qué cosa los fundamenta, de dónde viene eso. Yo personalmente yo nunca permitiría, por ejemplo, yo contratar a una persona, así tenga plata, y que me lo lave las tazas, por ejemplo, o lave mi ropa, ¿por qué? No es mi cultura. Yo veo que eso es inferior, que alguien, ya, si con las justas, cuando mi hija cocina, o su mamá, yo estoy incómodo, a ver qué hago, pero papas, hago la cebolla, o sea, porque veo que es una persona tan igual que yo, que tiene también su trabajo, que tiene que desarrollarse, ¿y yo qué? ¿No? Entonces, hay personas que fríamente contratan, los tratan, los maltratan, ni los pagan, o sea, ¿qué pasa con esa persona? No es una esquizofrénica, no es una persona demente, sino que no es una persona fría, como dicen. Hay algo más. Tiene la concepción en su cabeza que así funciona el mundo, que hay unos que dominan y otros que son dominados. No sé si me dejo entender. ¿Sí, Julie? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, le estoy entendiéndole O porque sea, justamente eso estaba viendo. es mucho más que es una persona mala, que es un sádico, que es un desconsiderado. O sea, ustedes dicen de toda esa persona. No, no es solo eso. ¿Qué ocurre en esa persona que cree que el mundo es así? Que hay unos que deben dominar y otros que deben estar sentados mandando o robando o dejando sin plata hospitales. ¿Cuánto se ha dejado? ¿Cuánta plata se ha ido? ¿Cuántos hospitales? Hemos podido tener 100 hospitales con cada uno 500 respiradores. Hemos podido tener escuelas todititas con internet, todititas las escuelas rurales y todos con los chicos con comida. Había plata para eso y para mucho más. Pero ¿qué ha pasado? Pues, ¿por qué
esa insensibilidad. Si tú cuando te comes un pan de más en la casa, estás diciendo ya, pucha, Dios mío, me voy a dejar sin pan a otra persona, porque sabes que tienes que comprar más pan, y sabes que cada día que comes un pan más o dos panes más, es un gasto y que se acumula en el mes. O sea, ¿qué pasa con esas personas que saben que se llevan pues, platas de generaciones? Es más que locura, o sea, hay algo cultural ahí. No sé si me dejo entender. Sí, profesor, justamente estaba viendo eso, estaba leyendo un libro al respecto, no me recuerdo bien el autor. Más que todo es como la creencia de un Dios. Bueno, en Ahí lo está. personal yo pienso eso. Es como la Sí, creación de un Dios, porque las sí. personas que creen que pueden estar ocupando un cargo, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? No saben, ellos, los reyes, creían que era por voluntad divina que ellos estaban destinados a gobernar a las otras personas, de ahí que nace también ese dicho de la sangre azul. Pero esa sangre azul era porque estas personas eran tan blancas que hasta las venas se les notaba, entonces muchas personas creían que eran de sangre azul y que las otras demás personas que por el hecho que trabajaban en las chacras o en el campo, su piel era más cobriza, entonces los hacían ver un distanciamiento. Desde allí ya están empezando ya lo que es Ya. la distancia, Entonces, o ya entonces están tú viendo tienes que algo allí. explicarme, o sea, tienes que explicarme eso que me estás diciendo, cómo es que se da en esa gente, en qué cosas tú puedes ubicar, ya viendo incluso casos, ese pensamiento. O sea, explícame cómo es que piensa así la gente. Porque te apuesto que esa gente que así procede sabe de los descubrimientos científicos que dicen que no hay seres superiores e inferiores. ¿Cuánto les apuesto y les doy mi cuello que esa gente ha escuchado documentos científicos o información científica que le dice que todos somos iguales, que no hay diferencia? Porque esa gente es inteligente. Porque para que domines así tienes que tener inteligencia, tienes que tener algún nivel. Pero ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está su estructuración mental? Sus prejuicios y sus mentalidades sociales que hacen que eso domine sobre la razón. Ujú. Tienes que demostrarme. En el caso que haces, tal caso. Tienes que decirme algo nuevo. O sea, otra de las cosas que yo les pido en vuestros trabajos es no escriban lo que ya se sabe. Por eso a veces quiero ponerles ahí Cristóbal Colón, estás descubriendo. Los indígenas han sido explotados y bla, bla, bla. Oye, ¿qué de nuevo me estás poniendo? Ya sabemos eso. Dime algo nuevo, algo nuevo. Por ejemplo, en los nombres que les ponían. Ay, muchas. Hoy no había estudiado esa parte. Por ejemplo, en la manera en que los llaman. Por ejemplo, en la manera en que cómo se sientan y cómo saludan. O sea, cositas así que me contribuyan a lo que ya sabemos. Un trabajo bueno es aquel que no repite de paporreta lo que ya se sabe. Cristóbal Colón, qué lindo, acabas de descubrir. No, pues no me digas más de lo mismo. Que es bueno, claro, para sostenerte, tienes que repetir las cosas ya dadas, pero en esa repetición, en medio de eso, ponme una cosita tuya, alguito, una observación, un plus, algo que sea un poquito más. No sé si me dejo entender. ¿Qué me dices, Guadalupe Berenice? Guadalupe Berenice, buenas tardes, ¿cómo estás? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está Eh, usted, señorita? Bien, profesor, yo ahora estoy entendiendo que el trabajo, como dice, se trata de buscar ya la causa más profunda, como, no sé, pensamientos ya o prejuicios que las personas tienen que tal vez pueden, ya es internamente, tal vez psicológicamente, cómo afecta algunos pensamientos que influyen en lo que resulta al final, ¿no? La desigualdad. Entonces ya es algo tal vez personal o que va yendo de generación en generación. Entonces le Social. estoy entendiendo mejor, ¿no? Es social, es prejuicio, es social. Porque el Sí, ser humano, cualquiera, Guadalupe Berenice, Julie, Miriam, María, todos los que me están escuchando, cualquier persona, cualquiera,
tiene criterios racionales que dicen, no, no es así. Lo mínimo, ¿no? Yo estoy viendo que, por ejemplo, la mamá de mis hijas, mi hija está ahí sacándose el ancho. Y yo digo, yo trabajo, y trabajan también ellas, también producen. Y están sacando el ancho en lavando así. ¿Y yo qué? O sea, el mínimo, o sea, el mínimo sentido común te dice, yo también me meteré mano, porque esa es mi ropa, ahí está también la ropa de ellas, está la ropa de la casa, es el piso de la casa que todos usamos, la comida todos vamos a comer, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿qué ocurre con esa gente que incluso tiene esos valores, pero le domina lo otro? ¿Me deja entender, Guadalupe? ¿Me dejo entender, Guadalupe? Eh, Guadalupe. Sí, sí, profesor, disculpe. Sí, Sí, o sea, puede mira, hablar el de caso de herencias Pablo Escobar. culturales, Claro, pensamientos, claro, prejuicios internos que ya claro, se van claro. dando. Todo el mundo tiene escrúpulos, todos. Yo no podría matar a una persona de frente, ¿no es cierto? Sí, Nadie, ni usted ni nadie. ¿Ya? Pablo Escobar Gaviria adoraba a su madre, la adoraba. A su esposa la tenía en un altar, a sus hijos. Y por eso fue que lo capturaron, porque tenía que llamar menos de 2 minutos y la policía norteamericana le captó su llamada porque se excedió. Pero mandaba a matar ministros y gente sin tener el mínimo de remordimiento. No sé si me dejo entender. O sea, no es solo moral este problema. ¿Me dejo entender? Hay algo más, algo que está más allá del individuo. Son presiones fuertes que vienen de atrás. ¿Sí? ¿Sí, Guadalupe? sí, sí, profesor. ¿Te sirve esto para ir más al fondo? Sí, profesor, le estoy entendiendo mejor cuál es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? La causa, ya entrar internamente, analizar el tema más profundo, como le digo, el tema, por ejemplo, de los prejuicios, tal vez podrían ser, porque son una huella dactilar, no sé, cultural que va de generación y tal vez tenga que ver, ¿no? Con todo este problema. Roba nomás. Si no robas tú, alguien robará por ti. Igualito va a ser. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Has analizado alguna vez ese pensamiento? Roba nomás. Al fin y al cabo, lo que no vas a robar, otro lo va a robar. ¿Te das cuenta? Sí, profesor. ¿No? O sea, hay ahí, por ejemplo, toda una concepción de la cosa nostra y no de la res pública. La cosa nostra es que tú te ensimismas en ti mismo, feudal. Pero la res pública es la abstracción del otro. Para que tú seas ciudadano, sí o sí tienes que tener pensamiento abstracto. ¿Y qué es el pensamiento abstracto? Saber que hay cosas por encima de ti, fuera de ti, que son tan sagradas como tú. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Si tú vas a respetar un presupuesto que te han confiado en un cargo, no es porque nadie te mira, es porque sabes perfectamente y con pensamiento abstracto que de ese presupuesto decides la vida de muchos y el futuro. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Me dejo profesor. entender? En el feudal eso no existe, porque el feudal dice yo soy el centro y yo soy todo, yo soy el Estado, yo soy el pueblo, yo soy. La plata me llega sola. ¿Me entiendes el fondo de ese dicho? ¿Sí? ¿Qué me dices, Naida?
sobre esto que acabamos de reflexionar. Profesor, Ujú. ¿Qué me dices sobre esto que estamos reflexionando, Nairita? ¿Cómo te sirve en tu trabajo? ¿Cómo te ayuda? investigar desde más profundo, o sea, el pensamiento de cada uno, ¿no? ¿De dónde viene? Porque son pensamientos sociales, son generacionales. Y hay algunos neurólogos que dicen que incluso está en el ADN. Ya están descubriendo muchos que muchos de los pensamientos que tienen los seres humanos no siempre están acá. Dice que están en los memes de los ADNs y que ya por instinto a veces se piensa. Hoy fíjense, ya están haciendo Desde la descubrimientos. cultura. Sí, y que se mete más allá de lo que aprendes, de la razón, sino que ya tienes hasta por instinto, ¿ya? ¿Ya? Esos defectos. Entonces, así van a hacer el trabajo, ¿ya? Les explico, ¿está bien? Lápiz y papel, atención. Atención, estoy grabando la clase para que los demuestre. Ah, no, además ya les he mandado este video, lo mismo que he explicado, pero igual les voy a mandar este video. Miren, así hacemos el trabajo, ¿ya? Yo lo que hago primero, siempre les recomiendo, es que hipoteticen lo que van a trabajar. Partan de una idea o agárrense de una idea, aunque sea equivocada, pero agárrense ya de una idea. En vez de estar buscando qué puede ser, una recomendación, ¿no? Ya sé, cada vez que tienen que escribir, le dan vuelta, ¿sí o no? Porque no hemos aprendido a escribir, hay que ser honestos, hemos aprendido a copiar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no es ofenderlos, ¿ah? ¿Sí o no? Dígame la verdad. No hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a copiar, ¿sí o no? Dígame la verdad. ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Hemos aprendido a redactar o hemos aprendido a copiar durante toda nuestra vida escolar y todo ello? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se atreve? ¿Quién es valiente? María Angélica, ¿qué me dices? ¿Has aprendido a escribir y redactar o te han enseñado más a copiar? María Angélica. Profesor, dígame. ¿Te han enseñado más a escribir o te han enseñado más a copiar en la educación tradicional? Más ha sido más manuscrito en el colegio. ¿Pero qué es manuscrito? ¿A redactar de tus ideas y de tus construcciones o a copiar? Redactar. ¿De verdad? ¿Qué dices, Miriam? ¿Te han enseñado En más a algunos redactar? cursos, profe. En algunos cursos, la mayoría del profesor nos pedía mayormente redacción. Bueno, era diferente el copia porque nos pedía lo que era en libros y todo eso. No le gustaba a ¿Qué algunos es eso? docentes que agarrábamos el internet. Qué bueno. Pero el internet te sirve para redactar bien. ¿Qué dices, Miriam Estrella? ¿Más nos han enseñado a copiar o a redactar? Profe, yo lo que creo es que nos enseñó más a copiar, porque yo le cuento, o sea, en el colegio, el profesor te dictaba las clases, escribía todo un pizarrón y te decía copien, pero, o sea, no te decía, ya lo que les he dicho, ustedes ya tradúzcanlo de su propia manera, pero no, solo escribía y les decían copien, y eso es lo que supongo nos ha quedado hasta ahora y también nos ha influido en nuestra vida. Y la felicito a María Angélica que ha tenido excelentes profesores que le han enseñado a redactar. Pero ese no es el caso de todos, ¿no? Ya hay excepciones, por supuesto. Hay educación, pero yo decía en su mayoría, ¿no? No metía en un saco a todos, ¿no? Entonces, como tenemos el problema de copiar o redactar, y redactar es bien difícil, y es bien difícil, ¿ah? O sea, no, yo les entiendo por eso que les doy tiempo, les comprendo, les ayudo, les pongo ejemplos. No, entonces lo primero que hay que hacer para redactar, les aconsejo, es partir de una idea posible, o sea, una hipótesis. No importa, esta hipótesis tiene dos destinos. Uno, lo puedes confirmar o lo puedes rechazar. Ambas cosas son productivas. Porque si lo confirmas, bingo. Si lo rechazas, ya sabes qué no hacer. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Contésteme, por favor, de vez en cuando, ya para ver si estoy hablando
se me está entendiendo y están llegando a la comunicación. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con una hipótesis. La ventaja es de que te confirma que bueno, bingo, pero no siempre va a estar igualito, o te dice no, no sirve, y ya sabes qué no hacer. Entonces, ese es mi método, me funciona, pero les propongo, si no les funciona, no les funciona, ¿no? Y alguien puede descubrir otro método. Entonces yo digo, ¿se acuerdan que en el ejemplo del problema estratégico yo había puesto que el problema estratégico era que tenemos un pensamiento feudal? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a descubrir la causa de ese pensamiento feudal. Y la causa de ese pensamiento feudal es el siguiente. Es que no tuvimos en el Perú lo que tuvo Europa en el siglo XVIII, XIX, que empezó en el siglo IX. ¿Qué es eso que no tuvimos y que tiene Europa, que empezó en el siglo XVII, XVIII y más antes en el siglo XII? Lo que no tuvimos y que tuvo Europa es que carecemos de una revolución ilustrada burguesa liberal. Si ustedes se dan cuenta, si vuelven a hacer estudio de la historia, y eso les va a servir mucho para vuestro arte, para vuestro trabajo, el feudalismo, la monarquía, el gobierno de la aristocracia, lo que quieran llamarlo, el ancien régimen, el régimen antiguo, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Se supera en la historia universal a partir de grandes revoluciones, ¿no? De los grupos burgueses ilustrados, ¿no? Que en revoluciones económicas, sociales, políticas, mentales, ideológicas, ¿no? Tanto en la revolución cuyo tres de los grandes acontecimientos, porque no es solamente ese, ¿eh? Tres de sus grandes acontecimientos son los siguientes. La revolución parlamentaria en Inglaterra en 1654 con Oliverio Cromwell. La revolución francesa, ¿no es cierto?, en 1789-95 hasta que cae Robespierre. Y la revolución norteamericana, más o menos que se da en esa etapa, ¿no? 95, no, 94, ¿no? Por ahí, ¿no? Más o menos es paralelo, ¿no? Entonces, esas tres grandes revoluciones que sintetizan miles de revoluciones que ha habido en Europa, ¿no? Han logrado superar el feudalismo en su aspecto económico, social, aunque no del todo, porque todavía en esos países, mira, como en Alemania todavía seguían habiendo feudales, ¿no? Y esos son vestidos de modernos, son los fascistas, ¿no? ¿Ya? Eso ocurre en Europa. Entonces, yo estoy hipotetizando que, con el ejemplo que he dado antes y toda la charla que he dado antes, que la causa más profunda del pensamiento feudal lo voy a demostrar negativamente. ¿Qué quiere decir demostración negativa? Que vas a demostrar por algo que no hubo. ¿Por qué? Porque la historia solamente supera situaciones a partir de reformas y revoluciones. Y reforma no quiere decir reforma religiosa, revolución no quiere decir sangre, no sé, hay que sacarnos de la cabeza esos conceptos, ¿ya? De revolución, de reforma. Revolución es solamente sangre, matanza, guerrillas. No, revolución es lo que hacen ustedes con vuestra vida ahorita. Están haciendo una revolución. Están aprendiendo a distancia y están aprendiendo más profundamente, están comenzando a razonar, a buscar causas. Eso es revolución, ¿ya? Es revolucionarte a ti mismo, ¿ya? Ese concepto de revolución que nos han dicho, lucha armada, los barbones, no, eso ni siquiera es revolución, ni siquiera ha cambiado nada, peor ha empeorado el mundo, ¿no? La violencia y la prepotencia, el totalitarismo, ¿ya? Entonces, una revolución es cuando cambias todo un sistema antiguo por uno nuevo. Cuando has cambiado el mundo del señor feudal que solo produce en la agricultura y que solo utiliza la fuerza de su siervo, lo has cambiado por un mundo en que
ya le das valor agregado al producto agrícola, le das valor agregado a la materia prima, conviertes en artesanía, le das valor agregado a la mercadería, que no solo lo vendes en tu mercadito, sino lo vendes lejos. Le das valor agregado a las cosas porque ya no solamente tienes un arado, sino tienes una máquina. Entonces, esa gente que convierte la agricultura simplona en algo mejor, y el trabajo de siervo en trabajo asalariado, o sea, yo te pago de acuerdo a la calidad de tu trabajo y te respeto tus derechos. En política, tú ya no vas a estar sujeto como yo a mi mundo, a lo que yo diga, sino tú vas a ser libre, pero en tanto y en cuanto respetes a los demás. Todos esos conceptos nuevos de economía, sociedad más libre, en los que no hay un superior por raza y otro inferior, todo eso se llama una revolución ilustrada burguesa, que ocurre en el mundo entre el siglo XVII y XVIII, pero que tiene antecedentes en el siglo IX, cuando los primeros hanseáticos, así se llama la Hansa, una alianza de la Escandinavia, comenzaron a vender. Ya no solamente eran feudales que tenían siervos, no, comenzaron a trabajar, a chambear con su propio esfuerzo. Después, en el siglo XII, los burgueses aparecen en los burgos, en los sitios que no ocupaban los feudales, a vender, a hacer industria, a hacer inventiva. Los burgueses aparecen en el siglo XII. Y luego en el siglo XVI, ¿no? Comienzan a desarrollar la parte esta de las finanzas, las grandes ciudades industriales como Génova y Florencia. Y luego estos burgueses comienzan a crecer en el siglo XVII inventando la ciencia. Los burgueses inventan la ciencia, el método científico, inventan el pensamiento libre, emancipador, el humanismo. Y hasta que un día se cansan y dicen, yo no quiero que tú, rey tonto, que solo que te basas en la agricultura y en la servidumbre, me sigas gobernando, porque yo también me voy a gobernar. Y se levantan, se rebelan y le dicen al rey, acéptanos un parlamento. Está bien, no te sacamos a ti, pero me aceptas un parlamento. Y el rey sabio, el rey de Inglaterra, dije, está bien, entonces voy a hacer una monarquía constitucional parlamentaria. Y los burgueses comienzan a estar en el poder. Luego, eso mismo quieren hacer en Francia, pero el rey francés es un soberbio, los reyes franceses son soberbios, la monarquía francesa no cede y plum, ¿no? Les obliga a la gente a que lo saquen a patadas. Si no sales a las buenas, vas a salir a la mala, ¿no? Disculpen el lenguaje gráfico que estoy usando, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? No tuvimos una revolución ilustrada en el Perú. ¿San Martín y Bolívar vinieron para eso? No, porque ellos en realidad vinieron para defenderse, porque las rebeliones del siglo XVIII habían generado un odio y una bronca terrible entre criollos y los que ellos llamaban indígenas. Porque en plenos levantamientos del siglo XVIII, los criollos mataron a los que llamaban indígenas y los indígenas mataban a los que llamaban criollos. En vez de juntarnos los dos juntos para pelear juntos contra los borbones, comenzamos a matarnos entre nosotros. Y como ya crecía mucho el movimiento llamado indígena, y que aquí en Bolivia y en Perú tenemos gran cantidad de ellos, y nosotros mismos somos herederos de esa cultura, los criollos de Caracas y de Buenos Aires dijeron, hoy estos van a tomar el poder y van a venir por nosotros a matarnos. Así que antes que nos maten, nosotros vamos a Perú a liquidarlos a ellos, ¿no? Pero como no nos pueden liquidar físicamente, les quitan sus tierras, les sacan del poder, ¿ya? Entonces, en vez de que ocurra esa revolución en el Perú, esa gran revolución donde los burgueses, los comerciantes, que ya había acá, en la colonia ya comenzaron a formarse burgueses, ¿eh? Ya comenzaron entre los criollos también a burgueses, gente que pensaba en la República Libre. En vez de que ocurra eso, más bien refuerzan, ¿no? Hacen más fuerte la colonia y el feudalismo, ¿ya?
El segundo momento, entonces, el segundo momento que tuvimos para llevar a cabo esta gran revolución burguesa fue entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ahí pudimos hacer una gran revolución burguesa, porque estaban los países burgueses dominando, Inglaterra que era más aristocrática, aunque con democracia y con república, ¿no? Estaba saliendo, Francia que era una vieja monarquía y estaba entrando a Norteamérica. Pero que Norteamérica, en vez de difundir una sociedad más burguesa, más libre, más bien refuerza toda la sociedad feudal monárquica, ¿no? Con un señor Leguía, con una república aristocrática que parecía modernizarse, pero que en el fondo seguían siendo, ¿no es cierto?, oligarcas y monopolistas. Solo que la oligarquía y el feudalismo se habían ayornado, se habían cambiado de forma. Vino viejo en copa nueva, solo se habían cambiado de ropaje y era la misma feudalidad que continuaba. Otro momento que tuvimos, y aquí yo lo narro, ¿no? Lo narro aquí en la parte económica, social, política, ¿no es cierto? Es en los 50. En los años 50 tuvimos la oportunidad de cambiar todo ello. Esto es lo mismo que les he dado en el ejemplo del problema estratégico, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En los años 50, ¿no es cierto? De nuevo salen los feudales, ya más modernos, y dicen, no, a mí no me tocan mis propiedades, a mí no me ponen más impuestos, yo no voy a compartir mi riqueza con estos indios, con estos de la sierra, ¿no es cierto? Así hablaban ellos, ¿no? Así que a mí no me tocan y hago golpe de Estado, y ponen a Odría. La misma estructura feudal, ¿no? O sea, la misma lógica feudal. ¿Alguien ha prendido su micro, por favor? ¿Alguien tiene prendido su micro? Por favor, ¿alguien tiene prendido su micro? ¿Se me está entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿O está muy enredoso? Díganme, por favor. ¿Se me está entendiendo? Está muy enredoso. ¿Alguien me puede decir? Gabriela, tu micro está abierto. ¿Puedes cerrarlo? Está habiendo interferencia, profe. Que cierren sus micros. Cierren sus micros, por favor. Un ratito, déjenme, voy a sacarme la chompa que me he puesto en calor. ¿Se está entendiendo el discurso de la explicación? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, continúo, por favor, ya continúo. Cualquier cosa que no entiendan, una frase, una idea que esté dando, que si me estoy perdiendo, ¡plum!, me traen a la tierra, ya con toda confianza, ¿ya? Pero mientras tanto cierren los micros. Cualquier rato abren sus micros para decirme, ¿ya? Entonces yo había puesto, por ejemplo, aquí en lo económico, ¿se acuerdan? En el ejemplo que hicimos, hagan una retrospectiva memorística de la causa del problema estratégico, ¿no es cierto?, cómo tenía que tener tres condiciones, ¿no? Una condición de que eso tuviera una permanencia, o sea, que eso se produce en todos los momentos de la historia. La segunda era que esta tenía que influenciar en la crisis económica y que todas las crisis, en todos los aspectos, hacían la crisis total, ¿no? Entonces, influenciaba, ¿no? Por ejemplo, yo decía cómo, por ejemplo, ¿no es cierto?, el acaparamiento de los enclaves en el siglo XIX determina que caiga el caudillismo, ¿no? Entonces tienen que explicar que ese problema estructural y estratégico realmente influencia en la sociedad en su cambio. Después teníamos que demostrar, y acá lo ponía con Celestito, que es permanente, que eso se produce en todos los momentos de la historia. Y después teníamos que fundamentar, obviamente, ¿no?, que esto
se repetía y obviamente que tiene, lo que están afirmando tiene un respaldo científico, ¿no es cierto? Ahora que está de moda, que dicen que el dióxido de cloro cura, que la ivermectina, que tal cosa, que no sé qué cosa, que ahora ya el matico cura, ¿no es cierto? Entonces, oiga, pero por favor, demuéstrame un paper reconocido por el INDEX, que es reconocido por la comunidad científica internacional, que el dióxido de cloro es, ¿no? No, a mi abuelita, no. Yo he dicho, me han contado, no, tiene que ser fundamental. Entonces, otro momento donde no se produce esta gran revolución burguesa, mira, estoy dando un ejemplo de mi trabajo, igualito ustedes hagan con la lógica de vuestro trabajo, es en los 50. Otro momento es en los 60. En los 60, por ejemplo, tenemos la gran ocasión de hacer una una revolución profunda en las estructuras del mundo, porque en los 60 los jóvenes salen, ¿no? Dan el pecho el 68, así jóvenes como ustedes, fuera la Unión Soviética, que son unos tiranos y les meten bala. El 60 también la gente se enfrenta a las viejas dinastías burguesas que habían quedado todavía de la Segunda Guerra Mundial. Pucha, dijimos, ya hasta acá se viene todo un cambio mundial. Igualito, los burgueses, los burgueses, que son los que van a cambiar el pensamiento moderno ilustrado, es atacado por los feudales y plum, los aplastan las reformas hasta que tienen que venir unos militares y hacer la reforma agraria. Unos militares, ¿ah? Ni siquiera los partidos que decían trabajar con el pueblo, nada, ¿no? Pero estos militares que podían haber hecho el gran cambio, también entre ellos, como no tienen mucha cultura de igualdad, se vuelven tiranos y fracasan. En los 80 queríamos hacer algo, pero pucha, de nuevo vienen los grandes intereses de las oligarquías y aplastan cualquier cambio estructural. En los 90 pensábamos que con el fin de la Guerra Fría íbamos a hacer algo, pero igualito, una mafia más bien de privatizadores y de corruptos vuelve. O sea, cada vez, ¿no es cierto?, el feudalismo va cambiando de forma, se va adaptando, como ahora que está en el Congreso, ¿no?, pidiendo sus universidades truchas, ¿no? Entonces va cambiando, pero no hay una ciudadanía, no hay un grupo político burgués que les ponga freno. Ya sé, no va a desaparecer la corrupción como no va a desaparecer el COVID, pero ya no va a matar pues como ahora, ¿no? Antes la gripe mataba, ¿no? Entonces ya el cuerpo ha desarrollado anticuerpos, hay una vacuna que nos ayuda, entonces ya no nos mata, ¿no? La idea es que ese feudalismo ya no nos mate como nos está matando ahora con la corrupción. Ya queremos saber qué anticuerpo, qué vacuna podemos crear. Va a existir la corrupción, pero que ya no nos mate, que ya no sea lo importante. Entonces, en lo económico, yo digo acá, no hemos tenido mercado. Nos ha faltado un mercado burgués ilustrado. En lo social ya hemos dicho que en lo social hay una sociedad corporativa, hay una sociedad de castas, una sociedad en la que si tú eres hijo de la cabeza, así que seas tonto, vas a ser cabeza. Si eres hijo de un campesino, así seas experto, vas a seguir siendo campesino. Sigue habiendo esa sociedad, aunque ahora por supuesto ascendemos, aunque ahora por supuesto tenemos, pero todavía hay esos bolsones donde la gente te califica de acuerdo al apellido, al nombre, a la apariencia. Nosotros seguimos teniendo esa sociedad feudal. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tenido una revolución burguesa ilustrada social, en lo social. Tampoco hemos tenido esa revolución en lo político, la división de poderes. Siguen habiendo poderes que a la vez que son poder político del Estado y de todos, ¿no?, favorecen a ciertos grupos. Ahí está el caso Lavallato, el caso de la corrupción, el caso del Club de la Construcción, el caso de Odebrecht, el caso de las mafias, de las compras de tablets, ¿no?, que un funcionario se había coludido con otro, con un empresario. Entonces no hay esa división de poderes. No hemos logrado tener un Estado con división de poderes, ¿no? Y aquí le pongo a mi respaldo científico, ¿no? Entonces, pues, es eso lo que yo estoy sustentando. O sea, detrás de todo este pensamiento, esta forma feudal, es que no hemos tenido una revolución burguesa ilustrada, una revolución liberal. Liberal no en el sentido de liberalismo,
sino liberal en el sentido de libertad con justicia social, pan con libertad, ¿no? Justicia social con libertad, los dos, porque si solamente piensas en libertad, va a terminar en esto, libertinaje de los poderosos. Si solamente vas a pensar en justicia social, va a terminar en lo que ha terminado la Unión Soviética, en lo que pasó en China en los 60, en lo que está pasando en Venezuela o en Arabia Saudita, ¿no? Donde hay un grupo de gente que hace todo y deshace una burocracia. Ni lo uno ni lo otro, ni el libertinaje que haga que unos cuantos opriman a los demás, ni el estatismo que haga que el Estado y los burócratas corruptos gobiernen una economía y después la lleven al fracaso, ¿no? Entonces no hemos tenido eso, no hemos tenido ese proceso liberal burgués, que así se llama en términos técnicos, ¿no? Burgués, muchos de ustedes habrán escuchado que es una palabra mala, pero estoy utilizando la acepción buena del burgués, ¿no? Que es uno que cambia, que mejora, que es mejor que un sistema patrimonial como este. ¿Qué les parece hasta acá esta explicación? Por favor, opinión. Y es el ejemplito que les he mandado para que ustedes lo hagan. Ya tienen en el videíto que les he mandado. ¿Qué les parece? Enredado, profesor. Terrible, ¿no? Sí. Pero te explica la causa más profunda. Lo llego a entender un poco. Washington, ¿qué dices tú? Opino igual, profe, como que se ha colado un poquito las cosas, profesor, como esto. Para mí lo que es el sistema burgués, todas esas cosas, profe, son temas así malos siempre, profe. Y a veces todo lo malo también tiene un poco de bueno y todo lo bueno también tiene un poco de malo, siempre, profe. Claro, el concepto burgués a ti te lo han dado mal conceptuado, pues, ¿no? Los burgués te han dicho que es como sinónimo de feudalismo y de opresión y de desprecio, ¿no? Sí, profe. Pero sí. claro, pero ahora te he dado otro concepto de burgués, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dónde estaría lo complicado en esta explicación? A ver. Juan Antonio, ¿dónde estaría lo complicado en esta explicación? Juan Antonio, ¿dónde estaría lo complicado? En conectar los puntos, profesor. Claro. ¿Te has dado cuenta que de hecho tienes que conocer bien el tema, que es indispensable? Sí. ¿Qué me dices, Washington? ¿Podrías intentarlo? ¿Profesor? ¿Podrías intentarlo? Creo que sí. Claro. Miriam Estrella, ¿te ayuda esto? Sí, profesor. Bueno, la parte principal es conocer tu tema para realizar este trabajo y bueno, debemos también informarnos la mayor cantidad de información para tener un buen sustento y defender nuestro trabajo. Eso es lo que pienso, profe. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo te Claro. ayuda? A ver, ensaya una manera en que esto te sirva. Es decir, usando el mismo método, a ver, danos alguna explicación de lo tuyo, a ver, alguna ideita.
¿Cómo Yo, buscarías? profe, Ajá, sí, dime. yo ahorita, por ejemplo, yo no tengo digamos, como usted dijo, buscar una hipótesis y plantearnos y descartar más o menos, digamos, si encontramos uno de los, ¿cómo se diría? Causas. Una de las ideas posibles, como dijo. Ya. Y bueno, de mío, por ejemplo, yo estoy haciendo sobre la desigualdad y bueno, para mí la causa profunda de toda esta parte y bueno, lo que yo veo es para mí la educación como una parte para que en realidad Ya. esto Pero, incluye en pero todo el tema. la educación es algo artificial que hace un Estado. Pero en realidad el problema de la educación es mucho más atrás, es mucho Sí, más profundo. O sea, no es solamente el sistema educativo, o el Ministerio de Educación, o los profesores, o la administración y gestión educativa. El problema de la educación, por ejemplo, es un problema de pensamiento abstracto, de pensamiento creativo, de pensamiento innovador. No es solo presupuestal, porque tú puedes implementar todo lo que quieras, puedes cerrar las brechas sociales, puedes implementar buenos colegios, computadoras, internet, comida para los chicos, profesores capacitados, pero hay algo más en la educación. Hay una manera de pensar que no desarrolla la crítica, porque socialmente la crítica es bajar el poder. Criticar a alguien es que le quites el poder. Si no hay crítica, no hay innovación. Si no hay crítica, no hay motivación de educación. Así tengas todos los internets del mundo. Y la crítica siempre va a chocar con que me estás faltando la autoridad, me estás desafiando, me estás cuestionando, te estás poniendo frente a mí, ¿no? Entonces, la crítica es una actitud que requiere una sociedad libre, una mentalidad libre. Y con sociedades feudales en la cabeza no va a haber crítica. ¿Me dejo entender? Entonces, no es solamente, sí, 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 profesor, lo entiendo. ya, Pero sí, pero profe, de parte de todo lo que se forma una sociedad, comienza de una parte que es la educación. Por eso yo también pensé claro. que ¿A qué como educación te refieres? ¿Al sistema educativo, al sistema escolar o a la educación como un concepto social general? Cierren sus micros, cierren sus micros, por favor. Washington, Juan, micros. Y por favor, sí, te atiendan y cualquier ruido que haya alrededor bajen porque estamos en clases, por favor, ¿sí? Entonces, Miriam, el problema educativo no es solamente un asunto de Estado, de burocracia o de sistema educativo, es un sistema de pensamiento, me dejo entender, social, de prejuicios sociales, va más allá del presupuesto, de políticas educativas, nuevas leyes de educación. No sé si me dejo entender. sí, profesor. Su causa más profunda. Guadalupe Berenice, ¿qué me dices? Sí, profesor, he estado tratando de entender, como dice, tenemos que conocer mejor el tema. Lo que le quería preguntar es, respecto a cada, digamos, nos hemos planteado, ¿no? Nuestro problema estratégico en lo social, en lo económico, en cada uno de esos espacios es donde vamos a también, como usted estaba explicando, ver la causa No, profunda no. Si o les en van general. no, si les va a complicar, mejor hagan un solo aspecto, ¿ya? En conjunto, ¿está bien? En Ya, porque conjunto, hacerlo, tratar de... claro, hacerlo en cada aspecto te va a complicar más. ¿Ya? Ujú. Búscale para los tres, como ya has visto lo común, ¿te acuerdas en el ejemplo que hemos hecho anterior, en la clase anterior? Tienes que ver cómo es todo común, como hay una sola cosa común, por ejemplo, en el caso de mi explicación, el pensamiento feudal está en los tres, ¿sí?
Y nada más que hago yo, le busco una causa al pensamiento feudal. Como es uno solo también buscas. ¿Para qué ya los tres? Claro que explica en lo económico, vas a explicar un poco en lo social, un poco en lo político, ¿no es cierto? Sí, pero búscalo en uno solo, ya mejor para que no se compliquen. ¿Les parece? Sí, Sí, ok, profesor, le entiendo mejor. ya, porque te vas a complicar en lo social, ¿qué sería? Porque lo social se imbrica con lo económico. Por ejemplo, la brecha social es porque hay brecha económica. Y esos dos hacen lo político. Solamente para fines didácticos, para que tengas organización del pensamiento, ubiques cosas, hemos dividido en anterior, ¿no? Ahora, uno solo. ¿Está bien? ¿Te parece? Sí, profesor, mejor ¿Se y como dice, puedes hacer este ejercicio que he hecho intrincado, pero puedes hacerlo ahora? ¿Podrías? ¿Tú crees, Berenice, que lo vas a poder? mm, tengo que analizar un poco más, pero sí, profesor, Sí voy se puede, a ¿no es cierto? No te hacerlo, sí. pido que me cites tal página, tal libro. Puedes hacer incluso hasta con hipótesis, con suposiciones, con, mm, con posibilidades. No necesariamente vas a tener que leer todos los libros y confirmar cada idea. Lo que yo estoy evaluando es que si saben o no hacer este análisis. Con el tiempo y con la lectura irán profundizando, ¿ya? Lo que voy a yo valorar es que si saben, que si tienen la lógica, ¿ya? No te voy a valorar si es un trabajazo bien leído, que me erudición, no, sino que me apliquen esta lógica de ir atrás, que ya, ¿no? Con que me digan algo, con que me den alguna pista de que esto es más profundo, suficiente, pero tampoco pues cualquier cosa, ¿no? Entre lo sencillo y entre lo posible sencillo y lo que tiene baja calidad hay una distancia, ¿no? Tiene que tener alguna calidad, ¿no? Por eso yo les digo, y no es por fregarlos o por tirarles a la cara, ustedes están obteniendo un grado académico universitario. Ya sé que estamos en épocas difíciles, ya sé que no han hecho eso, ya sé que me falta el libro, ya sé que tengo que trabajar, pero tenemos que esforzarnos. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesor. sí. Ya sé que esto es difícil. Yo digo, muchos dirán, hoy, ¿para qué me metió a la universidad? Ya, pues asumámoslo, pues. Ya estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? A estas alturas nos vamos a arrepentir, vamos a decir que no, que me achico. A estas alturas, no, ¿no es cierto? Adelante, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué dices, María Angélica? ¿Estás de acuerdo? ¿Protesta? ¿No te parece? Dime tú tu idea, así franco, así entre amigos, ¿ah? ¿Qué cosa ganamos dorando la píldora? ¿Ah? Hablando lo que me gusta escuchar. No, la verdad. ¿Qué me dices, María Angélica? Profesor, más me ha complicado, como que no le he entendido bien. Como que con tales explicaciones que ha dado, un poquito me he confundido. Ujú. O sea que esto, esto de mi causa más profunda del pensamiento feudal, que es la falta de una revolución burguesa, ¿no se ha entendido? Que es lo que, o sea, yo expliqué que en el Perú no hemos tenido ese salto del feudalismo a la sociedad moderna, ¿no? Y he puesto como ejemplo casos de Europa donde se han saltado, ¿no? Generalmente en las revoluciones burguesas de Inglaterra, Francia y Norteamérica, ¿no? ¿No se entendió En esa esa parte parte? sí le he entendido, solo que como que han sido bastantes temas y un poquito que me he confundido. Solo eso, pero sí he entendido a qué se tiene que llegar exactamente. Obviamente toda la historia se relaciona con varias ilusiones que ha habido, ¿no? Varios sucesos que ha influenciado en un solo tema. Algo así es lo que yo estoy entendiendo. Eso, es eso, nada más. Es, es explicar cuál es tu problema estratégico. Yo sigo todavía con el tema del terrorismo. Entonces,
el terrorismo tiene como origen que en el Perú no se han llevado a cabo reformas sociales, políticas y económicas, y que se han cerrado las puertas políticas para esas reformas. Por ejemplo, en los 50, ahí está, mira, mi ejemplo, ¿cómo te lo pongo al tuyo? Por ejemplo, en los 50 y 60, en el Perú debían haberse hecho reformas sociales, fundamentalmente en lo que es el aspecto de la tierra y la agricultura. Y como no se hicieron esas reformas sociales, que se parecen a las revoluciones burguesas de otros sitios, entonces, como se cerraron todas las puertas, se justificó la violencia. ¿Me dejo entender? Ahí está. Te he resumido en pocas palabras lo que he dicho yo antes. O sea, ¿cuál es la razón de Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú? Si a eso te refieres. La razón de Sendero Luminoso, el MRTA, y si quieres le pones ahí el narcotráfico, porque también es terrorista, se juntaron, es que en los años 50 y 60, que debían hacerse cambios sociales, o sea, que el campesino debería emigrar a clase media, que el señor feudal gamonal debía transitar hacia la clase burguesa, o sea, una clase más moderna, más democrática. No transitaron. El Estado, que debía ser un Estado más abierto, un Estado donde haya más participación, no se cambió. Y como no se cambió, a patadas alguien quiso cambiarlo. Lo que no cambias a tiempo, alguien lo va a cambiar. Y entonces, como no cambiaron de buena manera, alguien quiso cambiar a patadas y apareció el terrorismo. ¿Te parece la explicación buena esta o te lo digo de otra vez? María Angélica. Sí, profesor, está bien, mejor me ha ayudado en la tarea que tengo que hacer, o sea, qué temas ya debería estar tocando y todo eso. Gracias por la ayuda, profesor. Claro, entonces, lo mismo que he dicho, por ejemplo, ahorita te lo estoy explicando en los términos que he dicho, pero más sencillo. O sea, sí o sí, para todos los problemas que ustedes están trabajando, hay una explicación de que en un momento algo no se hizo y no se hicieron reformas. O sea, para vuestra explicación, tienen que explicar, tienen que demostrar, valga la redundancia, por qué no se han dado las reformas en esos aspectos que ustedes están trabajando. ¿Ahora se entiende más, Juan Antonio? Juan Antonio, ¿se entiende más ahora? Sí, profesor, algo. Ya. O sea, tú tienes que explicar, Juan Antonio, tu problema, ¿cuál es? ¿Estratégico? La educación. Ya está. En el mismo sentido que está haciendo Miriam u otros problemas, pero tú le vas a explicar de otro modo, ¿qué ha pasado con la educación? El problema de la educación no es solamente el ministro, el presupuesto, el problema de la educación es la libertad de pensamiento, es la existencia de condiciones libres, de una sociedad libre, de concepciones libres y de críticas libres. O sea, para que haya una buena educación, tiene que haber primero la tolerancia a la libertad de crítica, porque ¿qué es la educación? La educación es generar nuevos conceptos, nuevas formas de ver el mundo, y solo se forman nuevas formas de ver el mundo si tú tienes pensamiento crítico, si puedes criticar lo antiguo, porque solo criticando lo antiguo sale lo nuevo. ¿Me dejo entender, Juan Antonio? Entonces, Mientras no haya esa crítica, mientras no haya una sociedad libre, que no es la feudal, no va a haber educación, así le metas plata. ¿Me entiendes, Juan Antonio? Sí, profesor, entonces también se relaciona con el ejemplo que ha dado usted, porque no ha habido Claro. ilustración, no ha habido ilustración, revolución de la ilustración. Ya las has agarrado, ya las has agarrado, ya las has agarrado. Sí, O sea, eso el estaba. problema es perfecto. Dime, sigue hablando. Lo que pasó acá en Perú es que tenemos una herencia, ¿no es cierto? De la educación, donde el
pensamiento quiere que, o sea, dicen que necesitamos ser educados para ganar dinero o los profesionales tienen que ser para ganar dinero. Ese es el pensamiento que hay, Ahí está. pero en realidad debe ser algo libre, como dice usted. Perfecto. Perfecto. ¡La has No sé agarrado! que Sigue, la sigue. educación es una forma en la cual puedes sobresalir como persona, sino que con tu esfuerzo individualmente cada persona de cada rango, siendo campesino, siendo lo que sea, proletario, siendo lo que sea, si se esfuerza por un sentido común, mm, sí o sí va a ser mejor. O sea, tiene que tener un objetivo en la sociedad, no solo pensar en él mismo. Tiene que pensar en los demás para tener una fuerte convicción, para una revolución de ideas. Eso es lo que yo creo. Y una emancipación general del espíritu, de las almas, del espíritu humano, de lo humanístico, ¿sí o no? Sí, y yo creo que esto del positivismo, le es una pregunta más bien. ¿Usted cree que el positivismo, esta corriente filosófica, la que hasta hoy en día llevamos, sea la adecuada ya o debe cambiar, debe evolucionar? Buena pregunta. Usa todas, absolutamente todas, usen y valoren todas las corrientes filosóficas, pero no hagan de una corriente filosófica la tiranía de la interpretación social. ¿Me dejo entender? ¿Cómo, El profesor? positivismo es bueno para la ciencia y para la rigurosidad de la investigación, pero Ujú. cuando lo usas como sistema político y social, ahí te fregaste. Discúlpame la expresión. ¿Me dejo entender? Como el Funciona civilismo. para el pensamiento racional, pero no funciona para lo humano y para la organización. Ahí va. Usa Eh, todas las técnicas, todas las teorías, pero no te fanatices con ninguna. Usa y respeta todas las ideas religiosas y todas las religiones, pero no te fanatices con ninguna. Te ayuda el positivismo en la rigurosidad del análisis científico, pero no debe convertirse en doctrina social o la manera de organizar la sociedad. Ahí ya claro, se y eso convierte es en lo ismo, que que no se pasa. convierta en ismo. Ahí está, ahí está. Eso es lo que pasaba en el Perú, entre Pardo, o sea, esa corriente filosófica fue la que se introdució en el Perú para la educación. Ahí está. Y esa es la que introduce también, la que se mezcla con el capitalismo y Perfecto. se mezcla a la educación. El capitalismo está vinculado también a la educación y eso hace que haya unas brechas sociales. Perfecto. Y lo peor de todo, Juan Antonio, es que no se aplica en su verdadera naturaleza y autenticidad, sino se lo utiliza con un sesgo. Porque si tú Sí, ves, claro, porque si tú realmente estudias el positivismo, es ujú, fabuloso, te da es racionalidad, diferente. claro, y ni siquiera es capitalismo, Juan Antonio, y por eso es importante. Tú en esta clase te habrás deslumbrado con burgués. A mí me han dicho que lo burgués es lo malo. No, el capitalismo no es esto que estamos viviendo, se llama mercantilismo, rentismo, porque el capitalismo es otra cosa. Entonces te estarás dando cuenta que ni siquiera las grandes corrientes filosóficas se han aplicado bien y se han aplicado con un sesgo de intereses, con un sesgo de propósitos malsanos. Ni siquiera se llamaría positivismo, porque positivismo es otra cosa. Es cuando realmente piensas críticamente. Porque para ser positivista tienes que descubrir lo objetivo. Y para descubrir lo objetivo tienes que hacer crítica. Y para hacer crítica tienes que ser libre. Porque solamente el que tiene libertad
libertad estética, y eso ustedes tienen mucho. Los artistas son libres. Para ser artista tienes que ser libre. Pero para ser libre tienes que ser crítico. Porque para que tú vueles y vayas a algo nuevo, porque es la libertad es ir a algo nuevo, tienes que, antes de ir a algo nuevo, tener crítica. Y si estás en una sociedad feudal donde hay conocimientos ya dados, donde tienes que obedecer, donde las cosas son así y así tienes que ser, ¿habrá libertad y habrá crítica? No. No, no. Lo que yo creo entonces, profesor, es que la capacidad de cualquier persona es hacer las cosas bien si él se lo propone, pero hay influencias que tiene el gobierno y esas influencias hacen que tergiverse todo, tergiverse para, para que les favorezca solo a un grupo social y no les favorezca a todos, porque si les favorece a todos, ellos ya no tendrían las maneras de ganar Perfecto, dinero, perfecto, de controlar a las personas. perfecto, Eso es lo que yo perfecto. pienso. Y Y otra eso pregunta más, ocurre en un estado, en una situación feudal. Y eso es lo que ha superado Europa con su revolución ilustrada, emancipadora, burguesa. No del todo, no del todo, porque todavía hay autores que dicen que las revoluciones burguesas todavía son una promesa. ¿Me dejo mm, entender? sí, profesor. Sí, 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 me ibas a preguntar algo. Perdón, disculpa, te corto siempre. La fenomenología, ese es, Eso, papá, eso por estaba supuesto, estudiando, eso estaba eso. estudiando de la fenomenología y me di cuenta que es un poco más evolucionado que el positivismo. Es Perfecto, mucho más perfecto, desarrollado y yo creo que debería ser la perfecto, nueva forma de pensar en la sociedad. perfecto, perfecto. Y te felicito que estés leyendo filosofía, te felicito que estés leyendo epistemología, porque la fenomenología te dice que la historia y las ciencias sociales no hay que entenderla por lo objetivo. Lo objetivo es algo material y que no funciona. Lo que determina la sociedad son las intencionalidades. Y las intencionalidades libres son las que crean el mundo. Y la fenomenología te estudia la intencionalidad. O sea, tienes que ver detrás de los hechos qué lo mueve. Tienes que ver detrás de la verdad que te dicen, esta es la verdad. Aquí, lo que acabas de hacer con la educación, cuando has hecho la crítica de que hay una sociedad que te dice que tienes que pensar de tal manera, eso que acabas de hacer, Juan Antonio, eso es fenomenología. Mm, Has, sí, has utilizado el estaba... método fenomenológico. Lo que yo estoy haciendo ahorita, buscando detrás, se llama fenomenología. O sea, Exacto. estamos haciendo ahorita fenomenología. Pero también hacemos positivismo, porque cuando decimos, dime si esa fuente es fidedigna, dime si esos estudios están comprobados, también, o sea, no te cierres en ninguna escuela. Para algunas cosas vas a utilizar la fenomenología, para la mayor cantidad, para tu sentido humanístico, para otras vas a utilizar el positivismo, para otras vas a utilizar el racionalismo, para otras vas a utilizar el empirismo. ¿Me dejo entender? No te cierres en Sí, ninguna. lo que yo creo entonces sería que es más un sentido de relación en la que se complementen todas Sí, ujú, sí. Por las eso es que yo les doy filosofías. libros de diverso tipo. Les doy libros de izquierda, libros de derecha, libros de centro, hasta libros prohibidos. Hasta tienen que leer a Hitler, tienen que leer a Tolstoy, tienen que leer hasta los más grandes neoliberales para entender qué está pensando. La idea no es oponerse así nomás, no, refutar con razones, con argumentos, alimentarse de todas las corrientes. Yo tendré una corriente, otro profesor les va a dar otra corriente, pero rescaten de cada uno de ellos el método, rescaten de cada uno de ellos la lógica con la cual están trabajando. Y no se apropien ciegamente de esta o esta lógica, analicen
y ustedes mismos por evolución y por madurez van a tener la suya. ¿Se me entiende, Juan Antonio, ahora? Sí, profesor. Y te En lo que felicito. pienso también, la consecuencia de todo esto, lo que le dije de la educación, es que hoy en día los estudiantes somos mediocres. ¿Por qué? Porque nos han implementado ese miedo a no evolucionar y no dar nuestras ideas al público, no hacerlas, no explicarlas. Tenemos miedo de que se nos critique, de que se nos apague o de que se pueda frustrar nuestras ideas. Eso es lo que ha causado toda esta influencia mm, con intereses. Pero justamente pues en la bronca, en el debate, en la frustración, en la opresión está la libertad. Más bien ustedes deberían aprovechar todo esto que han sufrido, todo este ataque para salir adelante. Y porque esa es la única manera en que la humanidad ha prevalecido, en en la tolerancia a la frustración, en la adversidad. Y ustedes tienen la gran oportunidad. La adversidad, más que aplastarles, debería ser en ustedes la gran oportunidad de crecer y ser grandes. Y te felicito porque tú lo estás haciendo, porque lo están haciendo los demás, porque han visto que este curso ha empezado con adversidad, que estamos en adversidad y aún así estamos entendiendo. Este es un nuevo era que estamos desarrollando. Y más bien te felicito porque nos estás diciendo que la única manera de ser humano es luchando, contradiciendo, fracasando, siendo atacados, criticando. Si no hay crítica, no hay novedad. Y no hay crítica sin lucha. Y no hay crítica sin un ambiente burgués, ilustrado, libre. Por eso el problema de la educación no es un problema de administración y de leyes, es un problema mental de poder criticar y desaprender. La única manera de aprender es desaprender y la única manera de desaprender es que tengas un ambiente libre de crítica. Si no hay crítica, no hay avance. Exacto, profesor. Ah, y ya desarrollaré con esto todo lo que estaba pensando. ¿Sí? Entonces, para saber la clave de la causa, necesariamente tienen ustedes que explicar por qué no hubo esos saltos. Porque los problemas que hasta hoy arrastramos, porque los problemas que hasta ahora son permanentes, ¿por qué hay una permanencia de problemas tan graves en el Perú? Porque en algún momento no hubo un salto. El salto de superar esos problemas, el salto de dejarlos atrás, el salto de criticarlos, el salto de rehacerlos. En mi caso, yo explico que faltó una revolución ilustrada burguesa. Si ustedes llegan a esa conclusión en vuestro tema, ¿en qué aspecto no ha habido el salto? Ahí tienen la causa. La causa es negativa, o sea, algo no pasó. ¿Por qué no se saltó? ¿Por qué permanece eso? Mi tesis es de que no ha habido un salto, pero ustedes pueden demostrar otra cosa, que de repente no es el salto, es que hemos permanecido en alguna cosa, ha habido salto, pero se ha quedado esto. No sé, yo les he demostrado que mi método, en mi caso, es el no salto. Si ustedes pueden demostrar de otra manera, me encantaría. ¿Me dejo entender? Profesor, disculpe, en la educación no habría salto, entonces porque no, no es democrática la educación, no llega a toda la sociedad. Por supuesto. No hay salto por eso. Por supuesto, si educas a una gente y sacas chicos críticos, emprendedores, ciudadanos, libres, tú crees que la aristocracia feudal que tiene el poder
¿Estaría a salvo? ¿Tú Sí, crees? pues no estaría Claro, a salvo. claro, claro, deliberadamente se hunden las reformas, deliberadamente. No que faltan las tablets, no que no hay buenos profesores, no, la ley de profesorado era muy onerosa, costaba mucho, mentira, mentira. Claro, aún no, la educación hasta ahora, un libro que usted pasó del 2007 con un porcentaje de la educación rural y urbana, hasta ahora no llega a la rural completamente como debe ser. Claro, ¿y tú crees que es por falta de plata, por falta de gestión? ¿Tú crees? Pensándolo así más Claro, concienzudamente, no, yo creo claro, que es porque hay intenciones claro, mucho más grandes. por supuesto, y que no se dicen, y que nadie lo va a decir, y que lo van a ocultar en todos los idiomas. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha dado la orden? ¿Quién mató a Luther King? ¿Quién mató al hermano de Kennedy? ¿Quién mandó fabricar la idea de que habían armas de destrucción masiva en Irak cuando nunca se ha encontrado? ¿Tú crees que van a dejar tremenda potencia que dos aviones choquen a dos torres? ¿Tú Mm, crees? Hay intenciones Por malsanas ahí. supuesto. ¿Tú sabes lo que hizo Hitler para tomar el poder? Incendió el parlamento alemán. ¿Tú crees que han sido los comunistas que se van a suicidar solos? Nerón, para matar a los cristianos, mandó quemar Roma y después los acusó. ¿Tú crees que los cristianos han quemado Roma? Ujú. Así es. ¿Te das cuenta? ¿A Es dónde que queremos llegar? ellos son más ilustrados que nosotros y aprovechan eso, Son más aprovechan que sean, inteligentes. Hay un poder, hay una mentalidad, hay detrás de esto, bien armado. sí, Vizcarra, Keiko, Alan García, solo son las caretas. Detrás hay órdenes así terribles. Hay unas estructuras. Ellos son así es. solo las caretas de moda. Antes era Keiko, Becerril, La Bartra, ahora son otros. Ah, mira ahora cómo están armándose de nuevo. Ah, lo sacan esos, otros van a aparecer. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Gracias. Fuerte, 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 ¿no? Me ha ayudado lo de la ilustración para atar cabos, más que todo ahorita que estaba pensando Claro, cómo hacerlo. claro. Y les voy a mandar libros, voy a colgar a la plataforma libros sobre la ilustración burguesa, ¿ya? Hay un libro lindo, el mejor libro sobre la revolución burguesa, se llama Las revoluciones burguesas de Erich Hobsbawm, ¿ya? Y tienen que leerlo, porque ese les va a entender. Ese libro les va a decir cómo. Y el último libro que les he puesto de Julio Kotler, Perú, Sociedad y Actual, ahorita. Y ese último libro que les he puesto de La Encerrona, que les he puesto, ¿no? Crónicas Sí, de un lo estoy encierro. revisando. Lindo libro. Entonces te explica todo eso. Entonces, hay dos libros, tres libros que tienen que leer, sí o sí, para explicarte. Uno, el de Haussmann, Las revoluciones burguesas, para entender cómo ha sido todo este proceso. Dos, el libro de Kotler, Perú, Sociedad y Política Actual, ya que te explica, que te complementa al otro libro de Kotler, que se quedó en los 80, 90, creo, es el libro de Kotler. Pero este libro avanza hasta los 2000, 2010, ¿ya? Y el otro libro, este libro actualísimo, que a partir del coronavirus te dice todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y vean también esos videos que les he dado. Entonces, con eso te vas a explicar más, te vas a ver el mundo, o sea, necesitas eso. Discúlpenme la insistencia, perdónenme por lo que insisto y ustedes dirán, me está tirando este profesor en la cara, pero ustedes ya no son solo una escuela superior, ya son universidad. Y cuando uno tiene ese grado que se llama bachiller y después maestría, y ese título, pues ya es un honor, pero también es una gran responsabilidad. Te van a invitar a una charla y vas a hablar y vas a balbucear, no pues. No, yo con tener mi título y tener una chambita, eso nomás eso nomás aspiran ustedes, una chambita. Van a Eso es tener justamente eso es lo que se plantea en la educación, pues desde cuando una Villarán, chambita. un ministro de Sí, educación de claro, Leguía, creo, sí, Villarán, dijo, el gran historiador.
Claro. un discurso de eso, de la educación es para que ganen plata, que hay que ser iguales que los Estados Unidos, que hay que Claro, trabajar y trabajar, claro, y claro, la educación por ahí no va, no hay que ser pero no decía que el norteamericano, aparte de chambeador, es ilustrado, es un hombre claro, culto, eso es se un ve hombre más que tiene, adelante. claro, Eso se ve más claro, adelante cuando dicen que hay que mezclar los conocimientos con la acción, pero eso no pasa en el Perú, no pasa, claro. Y eso no se es queda solamente atrapado. conocimientos y acción, sino también ese desarrollo humano completo. O sea, te desarrolla como ser humano, te desarrolla como actitud, te desarrolla como humanista, te desarrolla como persona, como gente, te desarrolla como solidario, como respetuoso, como persona con nivel, pero también como chambeador, pero también como ciudadano, pero también como político, también como dignidad. Entonces, te dan el discurso parcializado, ¿no? Te están creando una máquina. O sea, incluso las más grandes teorías y más nobles la reducen, la, la, la achatan para que solo seas un lancajruna, ¿no es cierto? Una máquina, pieza de máquina. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hasta las grandes teorías la manejan, la reducen a poco? ¿Me entiendes? Ahora tendría que entonces estudiar el mercantilismo para Perfecto. ver quiénes son ellos que controlan esto, para saber la causa Per- profunda. Perfecto. Incluso tienes que estudiar todas las teorías del pragmatismo, ¿ya? Pero incluso las teorías más pragmáticas para los norteamericanos primero les forman como seres integrales humanísticos. Por eso se llama universitas, porque no solamente te estamos formando tu conocimiento, no solamente te estamos formando tu, tu, tus aptitudes mentales, te estamos formando integralmente, te estamos formando como ser humano, te estamos formando como humanista, como persona, como gente. No solo te estamos dando ideas, sino tienes que formarte también ideales. ¿Me dejo entender? La universidad no solo, por eso la universidad está en crisis, por eso hay toda una reforma universitaria y que gracias a Dios nuestra universidad está pasando, porque está faltando eso. No es solamente tener un título, no es solamente comprar un título como están haciendo otras universidades que no tienen licenciamiento y ahora en el Congreso están haciendo bochinche, sino es que te forme todo. Tu profesor no solo tiene que darte ideas o enseñarte a pensar, sino tiene que darte ideales, ideales, que eso es mucho más superior, ¿no es cierto? Ahí vamos. Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿te has dado cuenta? Entonces, no se puede entender nada de esto, nada de estas crisis, nada de estos problemas si no entendemos qué salto no dimos. Porque si algo está permaneciendo, si un defecto sigue, si un niño sigue siendo niño, es cuando te dicen, no, oye, tienes veintitantos años, treinta y tantos y sigues siendo niño. Entonces, ¿qué es lo que te viene a la cabeza primero? Este pata no ha dado el salto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. Este no ha cambiado, este no ha dado el salto, este no ha madurado, este no ha dado su siguiente etapa. ¿No es cierto? Cuando ves tú a una persona de tu edad que se sigue portando como un infantilito, ¿qué piensas tú? Este pata, ¿en qué momento no ha dado el salto? ¿En qué momento se ha quedado? Este pata es como, no, yo le dije, a mi sobrino una vez le dije, ¿y este por qué se porta así? ¿Sabes qué me dijo? Es que nunca le han gomeado, ¿no? No, así, brutalmente, ¿no? Entonces, esa gomeada, ese salto, esa concientización, ese impulso, ¿no? Eh, no sé quién está filtrando, quién se está filtrando, quién no ha pagado su micro. Entonces, es eso. Entonces, esta explicación más profunda sería ¿por qué no has dado el salto? ¿Me dejo entender? Claro, como le decía, del mercantilismo, que son los que influencian para que no demos ese salto,
Claro. Ese sería, tenemos que estudiar, yo tendría que estudiar qué es el mercantilismo ahora. Perfecto, perfecto. ¿Qué te parece, Guadalupe? ¿Está bien? ¿Te ha quedado claro? Guadalupe, ya para terminar la clase, nos estamos pasando un poquito. ¿Te ha quedado claro? Sí, profesor, ya estoy mejor Ya, entendiendo. con esto, ¿no es cierto? Y te agradezco mucho, Juan Antonio, te felicito realmente. Discúlpame que lo haga públicamente, pero te felicito cómo estás logrando estructurar ideas, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿ya te ayuda? Julie, ¿te ayuda esto? Dime tú, ya para terminar la clase. ¿Te ayuda esto, Sí, Julie? sí, profesor, me ayuda bastante la información que está compartiendo, las ideas que nos están compartiendo tanto el compañero como usted también, profesor, Qué lindo, y los mamacita, libros qué que usted lindo. nos va a aproximar. Qué lindo, mamacita, eso me gusta, eso entusiasmo, eso hay que ponerle no solo ideas, sino ideales a nuestros actos. No es solo una nota o un cartón o unos créditos, es nuestra formación, mamacita, ¿ya? Lo otro es secundario, ¿sí? Perfecto, ¿te parece? Claro que sí, profesor, como usted indica, ¿no? Nosotros tenemos que formarnos en ideales y eso es lo que más que todo nos falta, nuestro ideal de ser emprendedores, porque como Perfecto. dice mi Y compañero, siempre nos ciudadanos, falta y como ciudadanos, ciudadanos, y claro, tener, ciudadanos, ya, ciudadanos, como dicen, eso. formarnos en moral y ética profesional, pero y también como buenos ciudadanos. Hacer bien las cosas, pensar bien, pero también participar como ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Claro. Jeremy? Jeremy, ¿qué te parece? Jeremy, ¿qué idea tienes de esto que hemos hablado? Ya para terminar e irnos, y todos los días yo estoy, por favor, por supuesto, dispuesto y siempre para atenderlos. ¿Qué dices, Jeremy? ¿Qué te parece todo esto que hemos hablado? ¿Te ayuda? ¿Estás ahí, Jeremy? ¿Qué dices, Julie? ¿Se ha ido Julie? Voy a hacer Sigo como que se aquí, han ido, profesor. ¿no? Ahí está, muy Sigo bien, aquí, profesor. casi te pongo. ¿Qué te parece? ¿Te sirve todo esto que hemos conversado? Claro que sí, profesor, me ayuda bastante con la información Bien, para mamacita, elaborar entonces, bien mi perspectiva. ya, entonces ponle punche a tu trabajo y que se vea en vuestro trabajo esto que hemos conversado, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué dices, Gabriela, ya para terminar? Gabriela, ¿qué dices tú? ¿Qué te ha parecido esta conversación? Primero intrincada y después que ha ido desenvolviéndose bonito. ¿Qué te parece, Gabriela? He entendido sobre las reformas burguesas y sobre lo que es ilustración. Sobre la ilustración creo que dijo López, no sé qué palabra también se le La puede abocar. ilustración, claro, la ilustración. Por eso hay muchos intelectuales que están diciendo ahora que necesitamos una nueva ilustración. ¿Cuál es la solución del mundo? Una nueva ilustración. ¿Ya? Perfecto, entonces, ¿ya? Perfecto, ¿ya? Muy bien, entonces, con esta clase bonita que hemos tenido ahora, un debate bien profundo, me despido de ustedes, estoy todos los días para que me consulten. En estas horas les voy a enviar vuestro trabajo con vuestras recomendaciones y con esto que hemos conversado le van a impulsar a sus trabajos y lo van a enriquecer. ¿De acuerdo? Gracias, Juan Antonio, por tus contribuciones muy buenas. Te felicito de nuevo. Has hecho dinámica la clase, no, me ayudas mucho. Los demás también que han contribuido muy bien y conmigo pues hasta cualquier rato, porque seguimos conversando y la siguiente clase ya de formalmente, ¿sí? Un gusto. Si no hay algo más que decir. A usted, profesor, muchas gracias. A usted también. Felicitaciones de nuevo, Lo Guadalupe. que les recomendaría a mis compañeros es que lo que yo no estaba haciendo antes de estas dos clases es relacionarlo con su tema, porque su tema es lo que hace que sea estructural. Y lo que hay que hacer es juntar nuestro trabajo, o sea, con sus ejemplos de ustedes, de usted. ¿No es Ujú, cierto? sí. El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Entonces la experiencia te enseña, pues, ¿no? Y yo también he aprendido, pucha, patadas, si supieras los debates, madrugadas, he caído, me han criticado, he metido la pata, disculpa la expresión, me he levantado, he vuelto a rehacer mis ideas, ¡ah, su diablo! Si les contara, ¿no?
y yo por eso me siento orgulloso de compartir con ustedes, ¿no? Porque no solo estoy compartiendo lo que he leído, sino también lo que he vivido. Y eso es más importante, ¿ya? ¿Sí? Claro que Y sí, profesor, qué muchas gracias. orgulloso yo de compartir con ustedes, porque mi vida no tendría sentido si no daría lo mejor hacia ustedes. Por algo he vivido. Será para que ustedes continúen lo mejor y lo hagan de manera nueva, libre y distinta, ¿no? Entonces, los viejos tenemos que darles ejemplo a ustedes y enseñarles la ruta porque ustedes van a tener un mundo terrible y lo que se viene es terrible. Entonces, por todo eso, sigamos adelante. Muy bien. Sí, profesor, muy bien. Muchas Buenas, Sí, gracias. profesor. buenas tardes a ustedes. Buenas Vamos tardes. Hasta la adelante. próxima clase. Buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas Gracias. tardes con todos. Sí, Enrique, Gabriela, Juan Antonio, María, Miriam, Jeremy, Julie y todos los demás. Naida, todos los que también no están conectados. Una buena tarde, un buen fin de semana y ya nos vemos. Gracias, Profesor, profe. por favor, Sí, me dijo Anthony que ha tenido problemas con el internet, por eso que esta clase no se ha tenido que ausentar. con mucho gusto, mamita, yo voy a tomarlo en cuenta. Es entendible, ¿ya? Estamos para ayudarnos, ¿ya? Todos adelante, sigan trabajando y vamos bien, ¿ya? Buen fin de semana y no dejen de comunicarse. Yo voy a estar mandándoles los trabajos y siempre a crecer y a seguir trabajando por este país, por nosotros, por nuestra familia, por el futuro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hasta luego, profesor. Un abrazo.